de la seguridad, pero también un espectro un poquito más amplio. Sobre todo, digo, a partir de lo que sucedió con las declaraciones de Javier Gerardo Milei, en las que dijo sentirse orgulloso con morbo por clavar el cajón con Cristina adentro, ¿no? de Cristina, del kirchnerismo. Así que bueno, vamos a saludarlo a Javier Alonso. Javier, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Roberto Caballero saluda. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Marcos? Buenos días. Me acordé que eras más joven, de golpe. Te saludé de una manera y después bajé porque me acordé que eras más joven. Así que bueno. No, a ver, ¿qué impresión te da desde tu mirada, digamos, ¿no? Lo que sucede en relación a estas definiciones de Milei, que yo creo que son violentas y que en un punto generan, a mi juicio, violencia social también. No sé cómo lo ves vos como un especialista claramente de la seguridad, que es el control también, ¿no? de ciertos impulsos violentos. Mirá, sin lugar a duda es un hecho terrible, ¿no? Porque primero estamos hablando del presidente de la nación, ¿no? Yo no digo que debe ser un ejemplo, porque podría ser demasiado exagerado, pero sos una referencia y todo el mundo te está mirando, como nos pasa a todos los funcionarios que tenemos una exposición, una responsabilidad, como un gobernador o unos ministros, ¿no? Entonces, cuando él hace esas declaraciones, está ejerciendo una violencia política, una violencia de género importante, ¿no? Ya lo vivimos eso en otros momentos de la Argentina. Y además, mira, ayer justamente con Federico Termine estuvimos haciendo una actividad en una oficina de atención a violencia de las víctimas de las mujeres, que fue un trabajo que surgió de un montón de promotoras de prevención de la violencia del barrio, que estamos trabajando con esa Secretaría de las Mujeres de la Municipalidad, con la policía, con la justicia. Estábamos todos. La verdad que allí repudiamos todo lo que pasó, pero este fenómeno es muy complejo. El 40% de las investigaciones de la provincia de Buenos Aires, 400.000 investigaciones, 410.000 investigaciones se relacionan con violencia de género. No. Entonces, no podemos por año, ¿no? No podemos tomar a la ligera una cosa así. Cuando vos ves el nivel de violencia familiar, vos viste las imágenes de ayer, que surgieron ayer, de la novia apuñalando a su novio, un montón, o sea, la mayoría de los homicidios que estamos teniendo son intrafamiliares o entre personas que se conocían por discusiones. Vimos ayer peleas por accidente de tránsito. Entonces, yo creo que esos niveles de violencia que se producen en el máximo nivel institucional van derramando, porque además no es solo eso, ¿no? Es la violencia de los mandriles. Hay un montón de cuestiones que vos ves que todo se relaciona con una cuestión violencia y física, además, ¿no? Del cuerpo de las personas. Yo creo que nada de eso ayuda y ojalá que revierta esta tendencia, ¿no? Que parece difícil, pero no le hace bien a la sociedad eso. O sea, es que me parece excelente que se ponga el eje en estas cuestiones, porque muchas veces el tema de la violencia se circunscribe al delito situacional, al robo de algo o aquello, pero también digo, la vida y las cosas que se hacen con una vida muchas veces son sometidas a violencias y a microviolencia, y que un ministro de Seguridad hable de esto ya me parece un montón, en un país que quizá mira para otro lado con estos asuntos, ¿viste? Porque vos fijate que sin esos niveles de violencia, sin esos niveles también de violencia de género, creo, por lo menos, no se hubiera atacado a Cristina como se la atacó, sinceramente, digamos. Yo creo que hay algo de machirulaje ahí fuerte, y cuando uno dice machirulaje en realidad está señalando una microviolencia, ¿se entiende, no? Sí, obviamente. Lo que pasa que es la suma de un montón de cuestiones que van permeando y que después se materializan en hechos concretos, en un pasaje a la acción. Y parece cada vez que la palabra está como más devaluada y aparece la lógica de la agresión inmediatamente. Lo ves en el tránsito. Fíjate que lo ves en el tránsito, cada vez es más beligerante, y eso sin lugar a duda influye en la cuestión de la seguridad y también del delito. Vos fíjate que tuvimos este año, desarmamos una manda que reclutaba pibes, que les daba armas, les daba drogas y les pagaba por robar autos, y detuvimos
varios menores por homicidios en ocasión de robo a principio de año, y donde la vida no valía nada, porque de hecho ni habían robado y disparaban porque el auto se escapaba, claro, y mataron gente así. Entonces, ahí hay una fase que estábamos viviendo en todo el mundo, ¿no? Que tiene que ver con esta fase de la humanidad, tiene que ver, sin duda, con un montón de situaciones culturales, y que tenemos que ver cómo le ponemos límite. Nosotros estamos con un nivel de esclarecimiento de más del 90% de los homicidios, es decir, que en la provincia de Buenos Aires hoy hay un 8% de los homicidios que todavía no metimos preso a los responsables. En algunos casos está esclarecido y están prófugos, en otro caso un NN, el responsable, lo estamos identificando, pero eso tiene que ver con homicidios vinculados a disputas por bandas territoriales, por violencia, por drogas, por diferentes situaciones, y eso es lo que hace que tengamos a raya el conglomerado urbano más grande de América, como claro, es el conurbano, claro, con 70% de pobreza infantil, con 60 y pico % de pobreza, con desocupación, con hambre, y con niveles de homicidios cada 100.000 habitantes que son los más bajos de Sudamérica. Claro. Javier, te quería preguntar por esto justamente, en dos sentidos. El primero, hablaban ustedes de la violencia simbólica, y hay una violencia que a veces se convierte en una especie de olla a presión cuando quien gobierna y quien decide el malestar o avanzar en que se vayan destruyendo las posibilidades de vida de la gente, ni siquiera lo reconoce, ¿no? Dice que los salarios de los jubilados están volando, que los pibes que van a la universidad se quejan de puro lleno, que los rectores son todos ladrones. Hay ahí como una especie de no reconocimiento del padecer del otro, provocado por quien no reconoce además ese padecer, que probablemente genere violencia. Esto como primer punto, ¿no? Digo, es otro elemento que por ahí está en esto que ustedes estaban mencionando. Sí, yo creo que además ahí hay una cuestión más cínica que tiene que ver con la política que está desplegando. Él vino a destruir el Estado, lo dijo en su campaña y lo está cumpliendo. Mirá, nosotros ayer, en 2 horas, desde que nos llegó el oficio para buscar a Lian en Salto, lamentablemente un nenito que falleció en el río, en 2 horas llevamos el helicóptero con la cámara, el drone Matrix, buzos tácticos, llevamos perros adiestrados para buscar personas, llevamos un montón de policías, bomberos, hubo un despliegue importantísimo en 2 horas. Todo eso es posible porque hubo una inversión, porque somos la provincia que menos gasto tiene por habitante, somos la provincia con menos trabajadores estatales por habitante de toda la Argentina. No es que nos sintamos orgullosos, es que nos impone la realidad de la restricción presupuestaria. Entonces ahí está la habilidad de Axel para gestionar la provincia, para tener lo que tenemos que tener. Ahora este presidente nos sacó el fondo de seguridad, que eran $500 millones por año, con el que se pudieron comprar los patrulleros, mejorar los sueldos de los policías, comprar los chalecos antibalas, ¿no? Y después, todo eso, si vos no tenés financiamiento, es muy difícil sostenerlo, claro. ¿No? Entonces, a veces damos discusiones por la seguridad muy grandilocuentes, pero esas discusiones tienen que estar sustentadas con financiamiento, y la verdad que nosotros aportamos más del 40% de la riqueza del país. Construimos un montón de aportes al Estado Nacional y después nos fueron quitando un montón de fondos que venían a compensar la baja coparticipación que recibíamos. Y eso es política, es una decisión política, ¿no? Que tiene que ver con cómo se vive en el conurbano. Estamos hablando con Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Javier, te tengo que preguntar también, porque hay proyectos en danza en relación a bajar la edad y imputabilidad de los menores, sí, digamos. ¿Cuál es tu postura en relación a eso? Mira, nuestra provincia tiene una realidad que es diferente a otras del país. Nosotros tenemos una ley de responsabilidad penal juvenil que a nivel provincial que hace que si un menor comete un delito grave, es encerrado en un instituto de menores y recibe un tratamiento, digamos, ¿no? De hecho, ha pasado, hemos tenido menores que provocaron homicidios, que generaron un homicidio, que están encerrados de 14, de 13 años, y que hay todo un sistema de responsabilidad penal juvenil que se ocupa de ese tratamiento. Entonces, la verdad que
a mí me parece que discutir la edad no va a resolver el problema. Nosotros tenemos 5.200.000 pibes que están en las escuelas. Y la policía aprende por año unos más o menos entre 4.500 y 5.000 pibes por año que están vinculados a eventos delictivos. Esos eventos delictivos puede ser tener un arma, tener una cuchilla, generar una pelea, romper la escuela o ser parte de una organización criminal, ¿sí? Cuando vos ves la historia de esos pibes, te das cuenta que son pibes de familias que no se pudieron hacer cargo de sus crianzas, con padres en una situación de consumo, con padres con tobilleras electrónicas que no trabajan, y la mayoría de los pibes en una situación de vulnerabilidad, que fueron abusados sexualmente a los 5 o a los 6 años, este es un común denominador, que dejan la escuela primaria en 3º, 4º, 5º grado, la abandonan, empiezan a ranchar con pibes más grandes, esos pibes los siguen disciplinando con violaciones, con abusos sexuales, y terminan socializándolos en una lógica de violencia más lesiva. Entonces, la pregunta para mí es, ¿qué vamos a hacer nosotros para llegar a evitar que esos pibes maten a alguien? Porque cuando ese pibe mata, o sea, lo importante es que no maten a nadie, y lo importante es que ese pibe que nació en una familia que no lo pudo criar, con un acceso a un proyecto de vida más sano, pueda recuperar una vida. Entonces, son como arena que se escurre en los dedos. Lamentablemente la escuela primaria sabe cuando el pibe deja la escuela, los tribunales de justicia se enteran de estas situaciones, los devuelven a las familias. Entonces nosotros con Axel estamos armando un trabajo muy importante, donde cada vez que aprendemos un menor, le enviamos toda una acta circunstanciada, un informe socioambiental al municipio, y cada municipio está empezando a hacer un trabajo muy serio con los menores que entran a la comisaría, con las familias de estos pibes. En algún caso hay que separar a los pibes de las familias, porque están en una situación de vulnerabilidad muy grande, y me parece que el camino es ese, ¿no? Cómo tratamos de estar presentes frente a las alertas criminológicas. Cuando nosotros nos enteramos que este pibe está en una situación de un clima delictivo, de un clima criminológico, con una vulnerabilidad, ya con consumos problemáticos, y toda esa herida narcisista del abuso sexual, más las drogas, más un arma de fuego, todo eso es un cóctel que después explota contra la misma sociedad. Entonces tenemos que ver cómo llegamos ahí. Después, si eso pasa, si la ley dice que es a los 14, a los 16, a los 12, es anecdótico para mí, ¿entendés? Entiendo. Porque miramos por el ojo de la cerradura un problema que existe. Mencionaste las drogas, habitualmente uno dice también el narco, Sí. ¿Cuál es la situación hoy en los barrios en relación al crecimiento o no de lo que son los soldaditos del Paco, o la administración, la gestión del narco en situaciones de familiares, no sé, financiar un cumpleaños de 15? ¿Cómo está esa situación hoy en la provincia de Buenos Aires? Mirá, tenemos que separar el tema en dos, ¿no? Lo que es el tema de drogas desde la perspectiva de la salud mental y el tema de drogas desde la perspectiva criminológica. La verdad que hay un crecimiento de la oferta de droga importante. Crecieron las incautaciones en Colombia, los países limítrofes, en Europa crecieron un 30, un 35%. Eso quiere decir que hay más droga circulando. Sí. Eso quiere decir que cada vez hay más demanda también, ¿entendés? Y vos no podés tapar el sol con la mano, porque eso es todo un circuito económico altamente rentable, además. Claro, sin demanda no habría negocio, digamos. Exactamente. Claro, sí. Entonces vos tenés una situación que es muy compleja, ¿entendés? Que Uruguay ensayó el esquema de la despenalización. Hoy Montevideo tiene un problema muy grave de homicidios, triplica la tasa de homicidio que tenemos nosotros, así que hay que ver si eso sirvió, fue bueno o no. O sea, ahí se está estudiando, se está debatiendo eso. En la provincia de Buenos Aires, en temas narcos, nosotros tenemos pequeñas bandas locales que se ocupan de vender droga en los barrios, ¿sí? No tenemos los carteles de México, de Brasil. Esa situación no existe en la provincia de Buenos Aires y no existe en la Argentina, te diría yo. Tenés bandas internacionales
que usan la salida por el puerto de Buenos Aires para llevar droga a los puertos de Europa, fundamentalmente España. Se usa la hidrovía, se usan los barcos, pero después la situación de venta en los barrios son pequeñas bandas que, para que vos te des una idea, en un día triplican la ganancia que invirtieron. O sea, si ellos ponen 100, en un día tienen 300. Al otro día esos 300 tienen 900, después tienen 2.700, después tienen 10.000. Es tan alta la rentabilidad que ellos no se expanden territorialmente. No hay bandas que se expandan territorialmente porque significaría ir a la guerra con otras bandas. Lo que hacen es empezar a comprar armas, a armar esos soldaditos, a usar a los pibes con armas de fuego para que salgan a robar autos, a usurpar casas para hacer mercados ilegales. Los más sofisticados usan la plata de la droga para apuestas ilegales, vinculando a algunos clubes del ascenso o a ligas de fútbol amateur, donde se hacen apuestas que están arregladas, y eso va creciendo en la violencia. Y muchas veces pasa en algunos barrios donde hay una situación más anquilosada, donde incluso las familias piden ayuda a los narcos, ¿entendés? No es habitual eso en la provincia, porque nosotros no dejamos que esas bandas crezcan. Nosotros hacemos un laburo de muchísima inteligencia. La policía entra a todos los barrios y estamos en permanente laburo de allanamiento. Lo que pasa es que vos metés preso a 100 dealers, que ya son todos consumidores, metés 100 dealers en la cárcel, al otro día tenés 200 dealers, porque son sujetos fungibles. O sea, es lo de menos el dealer. Entonces hay un montón de pibes que quieren ir a vender. Entonces tenemos 7.000 presos en las cárceles, y la mayoría de esos presos son pobres, mujeres. El 80% de las mujeres está presa por vender droga, el 90% de los travestis están presos por vender drogas, la mayoría de los pibes que están presos por vender drogas son pobres, que son dealers. Nosotros lo que estamos cambiando y dando la discusión es que tenemos que ir a los que organizan las bandas, porque si no, esto no va a parar, ¿entendés? Porque vos metés preso a los dealers y se sigue reproduciendo los dealers. Entonces, estamos haciendo un trabajo serio que tenga que ver con una persecución estratégica de la organización criminal, que tenga que ir con el bolsero, que tenga que ir con el lavado de dinero, y para eso necesitamos más compromiso de la justicia federal. En ese punto organizamos equipos conjuntos con la justicia provincial, la justicia federal, el Ministerio de Seguridad de Nación, y estamos tratando de avanzar en conjunto con la trama de la parte de arriba de la organización, ¿no? O sea, cuando vos seguís la droga, llegás al consumidor. Sí. Y si nosotros nos quedamos en la criminalización del dealer y del consumidor, vamos a llenar la cárcel de pobres y vamos a ir teniendo cada vez más droga. Tenemos que poder voltear las organizaciones criminales. Y eso es lo que estamos construyendo, las herramientas que necesitamos con la justicia, y estamos haciendo muchas causas vinculando a los fiscales de drogas con los fiscales de homicidio, con la justicia federal, y armando una trama de inteligencia criminal que nos permite dar golpes más estratégicos. Javier, perdóname si me extendí, pero no, está perfecto, digo, no, al contrario, gracias por contarnos con tanto detalle lo que ocurre. Yo te quería hacer una pregunta más de tipo personal, que tiene que ver con cómo se gestiona en el medio de una interna en el partido justicialista, o el partido que es de alguna manera columna vertebral del frente o del movimiento que llevó a Axel a la gobernación, o que de alguna manera hace referencia a Cristina también, digamos. ¿Cómo se gestiona el día a día teniendo esa interna ahí vigente, ¿no? en la administración? Mira, la verdad que desde que nosotros llegamos al ministerio, la verdad, y esto te lo puede decir cualquier intendente, nosotros no discriminamos el color del intendente. Nosotros le damos el mismo trato a un intendente de nuestra fuerza política, a uno radical, a uno del PRO, porque el liderazgo del intendente en la ciudad es clave para fortalecer la seguridad. Y allí viven todos bonaerenses. Entonces yo no puedo cuidar mejor a los habitantes que viven en un municipio peronista que en uno radical o en uno del PRO. Claro. El trabajo que hacemos es igual en todos lados, y eso también aplica a los matices políticos que tenga que ver, digamos, ¿no? Después yo creo que en el nivel de urgencia tenemos que discriminar las cuestiones, ¿no? Todos los que estamos muy politizados, los que nos apasiona la política, este tipo de debates nos convoca, nos hace leer los diarios, nos hace estar pendientes, pero
pero la verdad que el interés de la gente pasa por la vida cotidiana y porque le resolvamos los problemas, y yo enfoco, en lo personal, mi cartera está enfocada 100% a resolver los temas de seguridad. Después todo el debate del PJ me parece que es bienvenido, digamos. Esto es algo que es propio de los partidos políticos, que pasa en todos lados. Como decía el general, cuando nosotros nos peleamos, en realidad nos estamos reproduciendo. Y eso me parece que está, ¿no? ¿Tenés candidato o candidato en la interna del PJ? Mira, yo lo que creo, y voy a ser claro en esto, me parece que necesitamos un peronismo fuerte, unido, que enfrente a Milei, porque es un desastre, es una calamidad lo que estamos viendo. Me parece que todo este debate tiene que ver con profundizar esta situación. Ojalá que, me parece que acá la clave pasa por construir una unidad del peronismo que nos haga fuertes y que nos haga ir para adelante. Hay todo un proceso, hay unos plazos, se está viendo todo eso. En general, no sé, nunca hubo una interna, ¿no? Ojalá que se resuelva rápido esta situación y que construyamos un peronismo fuerte que proteja, como dice Axel, ¿no? Que podamos construir ese escudo protector de la sociedad, que tiene que ser nuestra gestión en la provincia y, por supuesto, el peronismo en general. Javier, te agradecemos mucho este ratito con nosotros, como siempre. No, por favor, amable. Un placer. Abrazo grande. Javier Alonso era el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande del país. En aquella época era la primera de la izquierda, la radio de las madres. Ahora somos radio. A la radio de las madres le abrazamos entre todas y todos. Tu